El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson. Prólogo. Este relato hace parte de una tradición profundamente arraigada en la literatura británica del siglo XIX, la novela fantástica de misterio o de horror. Mr. Hyde, esta criatura de características monstruosas, doble y otro yo del Dr. Jekyll, puede ser relacionado con otros personajes literarios de la época: el monstruo creado por el Dr. Frankenstein, el retrato de Dorian Gray o Drácula. Ficciones que participan del imaginario decimonónico y que a su vez constituyen la continuación de uno de los tópicos fundamentales del romanticismo. La búsqueda y el encuentro con el otro, con el doble, también son, de alguna manera, la representación literaria de una de las preocupaciones primordiales de la filosofía y de la ciencia de ese entonces, la investigación de las profundidades del ser, de los abismos del sueño. Búsqueda, investigación y creación de ese otro yo desconocido al que esta literatura fantástica da vida y hace surgir con la apariencia del monstruo que es entonces una metáfora del recóndito interior del ser humano y que es denominado por los científicos, filósofos y escritores del siglo de innumerables formas: conciencia humana, subconsciente, mal, demonio, etc. Y es en esta adentrarse en las profundidades del yo que la novela del misterio entra en contacto, se funde con la psicología. De ahí que el Dr. Jekyll sea muchas veces clasificado entre este último género. El monstruo es también una imagen del otro lado, no solo del ser humano, sino de la sociedad victoriana que con su estricta moralidad pretende controlar y reprimir la naturaleza del hombre. Mr. Hyde surge de las profundidades del pantano, de los instintos, de los placeres prohibidos. El origen mismo de esta historia es una pesadilla, de la cual surge la idea de escribir la novela. La forma en la que está escrita refleja el lenguaje de los sueños, el contacto onírico con el otro interior, la narración descriptiva en la que los hechos son contados a partir de enumeraciones ininterrumpidas, las frases como los hechos se suceden separados tan solo por un punto y coma, le da a los acontecimientos relatados la continuidad propia de los sueños, así como el ritmo vertiginoso de la novela debido justamente a esta narración enumerativa y a las analogías utilizadas en las que, por ejemplo, Mr. Hyde es asociado con un dios hindú, Juggernaut, o con un demonio, y Londres se convierte en una ciudad fantasmagórica y real. Las descripciones de los espacios de la ciudad envueltos por la bruma dan a las acciones una atmósfera de pesadilla y misterio. Pero a pesar de estar la narración en contacto tan estrecho con lo onírico y con temas propios del romanticismo, su escritura, por el contrario, se distancia de un lenguaje emotivo y sentimental. Su lenguaje es rico pero elaborado y medido. Sus descripciones son poéticas pero a la vez precisas. La palabra no se deja llevar por la emoción, es exacta e irreemplazable. La narración tiene la estructura de una novela de misterio. Por ejemplo, hay un personaje investigador encargado de develar el enigma, Mr. Utterson, quien en su búsqueda del pretendido chantajista del Dr. Jekyll y del asesino de Carew, hechos que inician y desencadenan la acción, va progresivamente desenmarañando para el lector el misterio de la novela. El viaje de Stevenson a Samoa en el Pacífico meridional coincide en muchos puntos con su creación literaria y con los tópicos románticos tan presentes en ella. Enfermo de tuberculosis, realiza este viaje al otro lado del mundo, lejos de las restrictivas normas de su sociedad, encontrándose con lo radicalmente opuesto, lo otro. En su descripción del jefe Koamu podemos encontrar los elementos de su interés y fascinación por la dualidad del hombre y por el mal. Gran caníbal en su día, ya se iba comiendo a sus enemigos mientras volvía a casa tras haberlos matado, y sin embargo es un caballero perfectamente afable e ingenuo, ningún tonto por lo demás. Ese encuentro final con lo otro no es más que la realización de una de las obsesiones más recurrentes en la vida y la obra de Stevenson, desde su temprana juventud, porque su educación fue regida dentro de estrechos marcos calvinistas, hasta su última morada, la presencia del bien y del mal,
como entes operantes en el mundo, no dejó de inquietarlo y seducirlo. Por tal motivo encontramos esa preocupación en gran parte de su obra, pero especialmente en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es donde la angustia, como una pesadilla, recorre cada línea, cortando el aliento del lector, envolviéndolo en la sombra de los otros que todos llevamos dentro, como la niebla y el rumor envuelven este Londres fantástico suspendido en el terror de las profundidades de la naturaleza humana. Pedro Lama. Historia de la puerta. El abogado Mr. Utterson era un hombre de semblante austero, que nunca fue iluminado por una sonrisa, frío, parco y tímido en el discurso, retraído en los sentimientos, delgado, alto, apagado, monótono y sin embargo extrañamente adorable. En reuniones amistosas y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano fulguraba de sus ojos, algo en efecto que nunca se reflejó en su conversación, pero que se expresaba no solo en estos símbolos silenciosos del rostro después de la cena, sino de la manera más fuerte y frecuente en los actos de su vida. Era severo consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba solo para reprimir un gusto por los vinos añejos, y aunque disfrutaba del teatro, no había cruzado las puertas de ninguno en 20 años. Pero era reconocido por su tolerancia hacia los otros, a veces maravillándose casi con envidia ante la intensidad de los espíritus involucrados en fechorías, y en caso de algún apuro estaba más inclinado a ayudar que reprobar. Me inclino por la herejía de Caín, solía decir de forma curiosa, dejo que mi hermano se vaya al demonio por su propio camino. Conforme a esto, su suerte usualmente era ser la última persona respetable y la última buena influencia en las vidas de hombres que iban cuesta abajo, y a estos, con tal de que vinieran a su despacho, nunca les mostró ni una sombra de cambio en su conducta. Sin duda este comportamiento le resultaba fácil a Mr. Utterson, pues era reservado en el mejor de los casos, y aun sus amistades parecían estar fundadas en una similar comunión del buen carácter. Es señal de un hombre modesto aceptar su círculo de amigos ya establecido por la ocasión, y esa era la forma de ser del abogado. Sus amigos eran los de su misma sangre, o aquellos a quienes había conocido desde hace mucho. Sus afectos, como la hiedra, eran producto del tiempo, no implicaban idoneidad en el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que le unía al señor Richard Enfield, su pariente lejano, hombre muy conocido en la ciudad. Para muchos era difícil entender lo que estos dos veían el uno en el otro, o qué tema podían encontrar en común. Rumoraban los que se los encontraban en sus caminatas dominicales, que no decían nada, que parecían particularmente aburridos, y que acogerían con evidente alivio la aparición de un amigo. A pesar de esto, los dos hombres concedían gran importancia a estas excursiones, las consideraban la joya principal de cada semana, y no solo eludían las oportunidades de placer, sino que incluso resistían los llamados de negocios para poder disfrutarse sin interrupción. Sucedió en uno de estos paseos que su camino los condujo a una callejuela de un barrio concurrido de Londres. La calle era pequeña y lo que podríamos llamar tranquila, pero entre semana operaba un próspero comercio. Parecía que a todos los habitantes les iba bien, y todos esperaban ambiciosamente que les fuera aún mejor, disponiendo del excedente de sus ganancias en coqueterías. Así que las fachadas de las tiendas se sucedían a lo largo de esa calle con apariencia incitadora, como filas de vendedores sonrientes. Aun los domingos, cuando ocultaba sus encantos más floridos y quedaba relativamente vacía de tránsito, la calle relucía al contrastar con los sucios alrededores, como un fuego en el bosque, y con sus persianas recién pintadas, sus cobres bien lustrados y esa nota general de limpieza y alegría, inmediatamente te llamaba la atención y agradaba al transeúnte. A dos puertas de una de las esquinas, a mano izquierda, yendo hacia el este, la hilera era interrumpida por la entrada de un patio interior,
y justo en ese punto el aguilón de un siniestro edificio sobresalía en la calle. Era de 2 pisos, no tenía ventanas, solo una puerta en el piso de abajo y la fachada ciega de un muro descolorido en el superior mostraba en cada rasgo las marcas de una prolongada y sórdida negligencia. La puerta, que no tenía ni campana ni aldaba, estaba agrietada y desteñida. Los vagabundos entraban agachados al nicho y encendían fósforos en los paneles. Los niños hacían negocios en las escaleras. Un escolar había probado su cuchillo en las moldeduras, y por cerca de una generación nadie había aparecido para ahuyentar a estos visitantes fortuitos o para reparar sus destrozos. Mr. Enfield y el abogado estaban del otro lado de la callejuela, pero cuando se acercaron a la entrada, el primero levantó su bastón y señaló. ¿Alguna vez notó esa puerta?, preguntó, y cuando su acompañante respondió afirmativamente, añadió: «Está asociada en mi memoria con una historia muy extraña». «¿De verdad?», dijo el señor Utterson con un leve cambio de voz. «¿Y de qué trata?». «Bueno, ocurrió así», contestó Mr. Enfield. «Regresaba a casa desde algún lugar en el fin del mundo, hacia las 3 de una negra mañana de invierno, y mi camino me llevó a través de una parte de la ciudad donde literalmente no había nada que ver además de faroles. Calle tras calle, toda la gente dormida, calle tras calle, todo iluminado como para una procesión, todo tan vacío como una iglesia, hasta que finalmente me asaltó ese estado de ánimo en el que un hombre escucha y escucha anhelando ver a un policía. De repente vi 2 figuras. Una era la de un hombre pequeño que caminaba a buen paso hacia el este, y la otra una niña de tal vez 8 o 10 años que salía corriendo de una bocacalle, tan rápido como le era posible. Pues bien, señor, como era de esperarse, al llegar a la esquina se dieron de bruces, y luego vino la parte horrible del asunto, pues el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó en el piso gritando. No suena tan terrible al oírlo, pero fue infernal de ver. No parecía un hombre, era como un maldito Juggernaut. Di un grito, me eché a correr, agarré a mi caballero por el cuello y lo traje de vuelta al sitio donde ya había un grupo considerable de gente en torno a la niña en llanto. Él se mostraba del todo indiferente y no puso resistencia, pero me miró de una manera tan repulsiva que hizo que el sudor corriera por mi cuerpo. Las personas que habían aparecido eran familiares de la niña, y al poco tiempo llegó el médico a quien ella había salido a buscar. Pues bien, la niña no estaba tan mal, un poco asustada según el matasanos, y se podría suponer que ahí terminaba todo, pero se presentó una curiosa circunstancia. Yo había sentido aversión por mi caballero a primera vista, así como también la familia de la niña, lo cual era natural. Pero el caso del médico fue el que me impactó. Era un boticario del montón, sin edad ni color particulares, con un fuerte acento de Edimburgo y casi tan emotivo como una gaita. Pues bien, él estaba como el resto de nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero, yo veía al matasanos palidecer y enfermarse con el deseo de matarlo. Sabía que lo estaba pensando tanto como él sabía lo que yo pensaba, y al no ser el asesinato una posibilidad, optamos por otra alternativa. Le dijimos al hombre que pondríamos y haríamos tal escándalo de esto que su nombre apestaría de un extremo a otro de Londres. Si tenía amigos y buena reputación, nosotros nos encargaríamos de que los perdiera. Y todo el tiempo, a la vez que lo atacábamos con saña, hacíamos lo posible por mantener a las mujeres alejadas de él, pues estaban enardecidas como arpías. Nunca había visto un círculo de rostros tan lleno de odio, y ahí en el medio estaba el hombre, con una especie de negra, desdeñosa frialdad. También asustado, yo podía ver eso, pero, señor, manejando la situación realmente como Satanás. «Si ustedes deciden hacer fortuna de este accidente», dijo, «estoy en verdad desprotegido. Todo caballero desea evitar un escándalo. Designen ustedes la cantidad». Pues bien, le exigimos 100 libras para la familia de la niña.
A él evidentemente le hubiera gustado librarse, pero había algo en todos nosotros que indicaba que teníamos malas intenciones y al final se dio por vencido. El paso siguiente era conseguir el dinero. ¿Y a dónde cree que nos llevó sino a ese lugar de la puerta? Sacó la llave con desprecio, entró, y más tarde volvió con la cantidad de 10 libras en oro y un cheque del Coates por el resto, hecho a nombre del portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque sea ese uno de los puntos de mi historia, pero era un nombre bastante conocido y que se podía ver impreso a menudo. La cifra era exorbitante, pero la firma sí resultaba genuina, era mucho más valiosa. Me tomé la libertad de señalarle a mi caballero que todo este negocio parecía irregular y que en la vida real un hombre no entraba en un sótano a las 4 de la mañana y salía de éste con un cheque de otro hombre por cerca de 100 libras, pero él seguía absolutamente tranquilo y despectivo. No se inquieten, dice. Me quedaré con ustedes hasta que los bancos abran y yo mismo cobraré el cheque. Así que todos nos pusimos en camino, el médico, el padre de la niña, nuestro sujeto y yo, y pasamos el resto de la noche en mis recámaras y al día siguiente, después de desayunar, fuimos en masa al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía razones para creer que era falso. Nada de eso, el cheque era genuino. Vaya, vaya, dijo Mr. Utterson. Veo que usted opina como yo, dijo Mr. Enfield. Sí, es una historia terrible, pues mi hombre era un tipo con el cual nadie hubiera querido tratar, un hombre realmente detestable. En cambio, la persona que giró el cheque es el colmo de la decencia, célebre además, y, lo que es peor, uno de esos tipos que hacen lo que se les llama el bien. Chantaje, supongo, un hombre honesto que está pagando con creces alguna travesura de su juventud. Por consiguiente, lo llamo a este lugar de la puerta la casa del chantaje. Aunque sabe usted, aún esto no lo explica todo, añadió, y con estas palabras se sumió en sus meditaciones. De ellas lo sacó Mr. Utterson con una pregunta un tanto repentina. ¿Y no sabe si la persona que giró el cheque vive ahí? Un lugar probable, ¿cierto? Respondió Mr. Enfield, pero por casualidad me enteré de su dirección. Vive en no sé qué plaza. ¿Y nunca preguntó sobre el lugar de la puerta? Dijo Mr. Utterson. No, señor. Tuve mis reservas, fue la respuesta. Me rehúso enfáticamente a hacer preguntas. Es muy parecido al día del juicio final. Se empieza con una pregunta y es como hacer rodar una piedra. Se sienta uno tranquilamente en la cima de una colina y la piedra se aleja, haciendo rodar otras, y después algún pobre diablo, el menos pensado, es golpeado en la cabeza en su propio jardín y la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor. Mi regla es, entre más extraño parezca, menos preguntas hago. Una buena regla. Por lo demás, dijo el abogado. Pero he estudiado el lugar por mi cuenta, continuó Mr. Enfield. Apenas parece una casa, no hay otra puerta, y nadie entra o sale por ella además de muy de vez en cuando el caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas que dan al patio en el segundo piso, ninguna en el de abajo. Las ventanas están siempre cerradas pero limpias, y además hay una chimenea de la que generalmente sale humo, así que alguien tiene que vivir ahí. Y sin embargo no estoy tan seguro, pues el bloque está lleno de edificios apiñados y es difícil decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. La pareja siguió caminando un rato en silencio y luego Mr. Utterson dijo: Enfield, ¿es una buena regla la suya? Sí, creo que lo es, respondió Enfield. Pero a pesar de eso, continuó el abogado, hay algo que quiero preguntar. Me gustaría saber el nombre del sujeto que pisoteó a la niña. Bueno, dijo Mr. Enfield, no veo qué daño podría hacer. Era un hombre llamado Hyde. Dijo Mr. Utterson, ¿qué aspecto tiene? No es fácil describirlo, hay algo perverso en su apariencia, algo desagradable, algo francamente detestable. Nunca vi a un hombre que me disgustase tanto, y sin embargo apenas sé por qué.
Debe ser deforme en alguna parte, produce una fuerte sensación de deformidad, aunque no podría precisar el punto. Es un hombre de un aspecto extraordinario, y no obstante no consigo en realidad mencionar nada fuera de lo común. No, señor, no logro poner nada en claro, no lo puedo describir, y no es falta de memoria, pues me parece estar viéndolo en este instante. Mr. Utterson volvió a caminar un rato en silencio, bajo el peso evidente de las reflexiones. ¿Está seguro de que él utilizó una llave?, indagó finalmente. Mi querido señor, comenzó Enfield sorprendido al máximo. Sí, yo sé, dijo Utterson. Sé que debe parecer extraño. El hecho es que si no le pregunto el nombre del otro individuo es porque ya lo sé. Como ve, Richard, su relato ha regresado al punto de partida. Si ha sido inexacto en algo, sería mejor que lo rectificara. Creo que hubiera podido advertírmelo, respondió el otro con cierta osquedad, pero he sido pedantemente exacto, como dice usted. El tipo tenía una llave, y es más, la tiene todavía. Lo vi usarla hace menos de una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo una palabra, y después de un rato el joven sentenció. He aquí otra lección para no decir nada, dijo. Estoy avergonzado de tener una lengua tan larga. Hagamos un pacto, no volvamos a mencionar este asunto. De corazón, dijo el abogado, es un trato, Richard. En busca de Mr. Hyde. Esa noche Mr. Utterson llegó a su casa de soltero con humor sombrío y se sentó a cenar sin apetito. Era su costumbre los domingos, cuando terminaba esa comida, sentarse junto al fuego con un volumen de árida teología en su mesa de lectura, hasta que el reloj de la iglesia vecina daba las 12, hora en la que se iba a la cama, sobrio y agradecido. Esta noche, sin embargo, una vez retirado el mantel, tomó una vela y subió a su despacho. Allí abrió su caja fuerte y tomó del rincón más recóndito un documento en cuyo sobre estaba escrito Testamento del Dr. Jekyll, y se sentó con el ceño ensombrecido a estudiar su contenido. El testamento era hológrafo, pues Mr. Utterson, aunque se hizo cargo de él ahora que ya estaba escrito, se había rehusado a prestar la menor asistencia en su elaboración. Este disponía no sólo que, en el caso de la muerte de Henry Jekyll, M.D., doctor en medicina, D.C.L., doctor en derecho, L.L.D., doctor en literatura, F.R.S., miembro de la Real Sociedad, etc., todas sus posesiones pasaran a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sino que en caso de la separación del Dr. Jekyll o de su inexplicable ausencia por un periodo que exceda los 3 meses del calendario, el susodicho Edward Hyde debe tomar el lugar del susodicho Henry Jekyll sin mayor demora y libre de cualquier carga u obligación, excepto el pago de algunas pequeñas sumas a los domésticos de la casa del doctor. Este documento había sido por mucho tiempo algo que molestaba en extremo al abogado. Lo ofendía tanto como abogado que como amante del lado sano y tradicional de la vida, para quien lo extravagante es indecente. Y si hasta ese momento era su ignorancia respecto a Mr. Hyde lo que había inflamado su indignación, ahora, por un giro repentino, era saber de él lo que le indignaba. Ya no lo bastante malo cuando éste era solo un hombre del que no podía saber nada más. Fue peor cuando comenzó a revestirse de atributos detestables y de repente surgió fuera de las cambiantes e insubstanciales brumas que por tanto tiempo habían velado sus ojos, el definitivo presentimiento de que se trataba de un demonio. Creí que era una locura, se dijo, al tiempo que volvía a guardar el aborrecible papel en la caja fuerte, y ahora comienzo a temer que sea una desgracia. En ese momento apagó su vela, se puso un sobretodo y partió en dirección a Cavendish Square, esa citadela de la medicina, donde su amigo el famoso Dr. Lanyon tenía su casa y recibía a sus innumerables pacientes. Si alguien sabe algo, es ese Lanyon, pensaba. El solemne mayordomo lo conocía y le dio la bienvenida. No se le hizo esperar.
Fue conducido directamente desde la puerta al comedor, donde el doctor Lanyon estaba sentado solo degustando su vino. Este era un caballero rubicundo, saludable, cordial, vivaz, con una melena prematuramente blanca y de un comportamiento decidido y turbulento. Al ver a Mr. Utterson saltó de su silla y le dio la bienvenida con ambas manos. La afabilidad, que era el modo de ser de este hombre, parecía un tanto teatral, pero se basaba en un sentimiento genuino, pues estos dos eran viejos amigos, viejos compañeros tanto de colegio como de universidad. Ambos se respetaban profundamente a sí mismos y el uno al otro, y lo que no es siempre una consecuencia, hombres que disfrutaban la compañía del otro. Después de una corta divagación, el abogado trató el tema de qué manera tan desagradable le preocupaba. Creo, Lanyon dijo, que usted y yo debemos ser los más viejos amigos que tiene Henry Jekyll. Desearía que los amigos fueran más jóvenes, bromeó el doctor Lanyon, pero supongo que lo somos, y caí con eso, lo veo muy poco últimamente. ¿En verdad? Dijo Utterson. Yo pensaba que ustedes estaban unidos por un interés común. Lo estábamos, fue la respuesta, pero hace más de 10 años que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mi gusto. Comenzó a pasarle algo en la cabeza, y aunque naturalmente continuó interesándome por él, en consideración a los viejos tiempos, he visto realmente muy pocas veces al hombre. Semejantes tonterías tan poco científicas, añadió el doctor, sonrojándose de repente, hubieran alejado incluso a Damon y a Pythias. Este pequeño arrebato de ira tranquilizó un poco a Mr. Utterson. Solo han discrepado respecto de algún asunto científico, pensó, y no siendo un hombre apasionado por la ciencia, excepto en asuntos de preparación de escrituras de sesión, incluso añadió, no es nada peor que eso. Dio a su amigo unos pocos segundos para que recobrara su compostura, y luego abordó el asunto que había venido a tratar. ¿Se encontró usted alguna vez con un protegido suyo, un tal Hyde? Preguntó. Hyde, repitió Lanyon. No, nunca oí hablar de él, no en mis tiempos. Esa fue toda la información que el abogado llevó de vuelta a su enorme y sombría cama, en la que dio vueltas de aquí para allá, hasta que las primeras horas del amanecer comenzaron a hacerse cada vez más largas. Fue una noche de poco descanso para su laboriosa mente, trabajando en plena oscuridad y asediada por preguntas. Dieron las 6 en la campana de la iglesia que estaba tan convenientemente cerca de la residencia de Mr. Utterson, y él estaba todavía rondando el asunto. Hasta entonces éste solo lo había afectado intelectualmente, pero ahora su imaginación también se hallaba involucrada, o mejor, esclavizada, y mientras yacía revolcándose en la densa obscuridad de la noche, en su habitación encortinada, la historia de Mr. Enfield pasaba por su cabeza como un rollo de pergamino con imágenes iluminadas. Veía la gran extensión de faroles de una ciudad por la noche, luego la figura de un hombre caminando rápidamente, después la de una niña que viene corriendo de donde el médico, y finalmente éstos se encontraban. Y ese Juggernaut humano pisoteaba a la niña y seguía su camino indiferente a sus gritos. O también veía una habitación en una lujosa casa, donde su amigo dormía, soñando y sonriendo a causa de sus sueños, y luego la puerta de esa habitación se abría, las cortinas de la cama eran corridas de un tirón, el durmiente llamado, y ahí, a su lado, estaba parada una figura a quien se le dio poder, y aun a esas altas horas de la noche él tenía que levantarse y cumplir sus órdenes. La figura de estas dos secuencias persiguió al abogado toda la noche, y si en algún momento se apoderaba de él el sueño, entonces la veía deslizarse con cautela en los hogares dormidos, o moverse más y más rápido hasta el vértigo, a través de los cada vez más vastos laberintos de la ciudad iluminada por faroles, y en cada esquina atropellar a una niña y dejarla gritando. Y la figura todavía no tenía un rostro por el que pudiera reconocerla, aun en sus sueños no tenía rostro,
o tenía uno que lo eludía y que se disolvía ante sus ojos, y de esta manera fue como surgió de repente y creció a prisa en la cabeza del abogado una curiosidad particularmente fuerte, casi desmesurada por contemplar los rasgos del verdadero Mr. Hyde. Pensaba que si pudiera verlo tan solo una vez, el misterio se iluminaría y tal vez desaparecería por completo, como solía ocurrir con las cosas misteriosas cuando eran debidamente examinadas. Él podría ver la razón de la extraña predilección o cautiverio, llámese como se quiera, de su amigo e incluso de la alarmante cláusula del testamento. Por lo menos sería un rostro que valdría la pena ver, el rostro de un hombre que carecía de sentimientos de compasión, un rostro que de tan solo mostrarse producía en la mente del nada impresionable Enfield un sentimiento de perdurable odio. De ese momento en adelante Mr. Utterson comenzó a rondar la puerta de la callejuela de las tiendas en las mañanas antes de las horas de oficina, al mediodía cuando había mucho trabajo y poco tiempo, por la noche bajo el rostro de la nublada luna de la ciudad, bajo todo tiempo y tipo de luz, en horas solitarias o de congestión, se podía encontrar al abogado en el puesto que había elegido. Si él va a ser Mr. Hyde, pensó, yo seré Mr. Sick. Y por fin su paciencia fue recompensada. Era una noche hermosa y seca, el aire helado, las calles tan limpias como el piso de un salón de baile, los faroles sin viento que los hicieran temblar, dibujaban una figura simétrica de luz y de sombra. Cerca de las 10, cuando las tiendas cerraron, la callejuela quedó solitaria y a pesar del débil murmullo de Londres en todo alrededor, muy silenciosa. Los ruidos leves se oían a lo lejos, los ruidos domésticos eran claramente audibles en ambos lados de la calle, y el rumor de algún transeúnte acercándose lo precedía con mucha anterioridad. Mr. Utterson había estado algunos minutos en su puesto, cuando advirtió unos pasos extraños y ligeros aproximándose. En el curso de sus rondas nocturnas hace mucho tiempo que se había acostumbrado al curioso efecto con el que el ruido de los pasos de una sola persona, estando aún distante, surge de repente inconfundible del vasto zumbido y el estrépito de la ciudad. Sin embargo, su atención no había sido nunca antes atraída de manera tan intensa y decisiva, y se escondió en la entrada del patio interior con un irracional pero fuerte presentimiento de éxito. Los pasos se aproximaban deprisa y de repente sonaron más fuertes al doblar la esquina. El abogado, vigilando desde la entrada, pronto pudo ver con qué clase de hombre tendría que tratar. Era pequeño y estaba vestido de manera muy simple, y su aspecto, aun a esa distancia, se oponía poderosamente a las inclinaciones del observador, pero caminó derecho hacia la puerta, cruzando la calle para ahorrar tiempo, y al acercarse sacó una llave de su bolsillo como quien llega a casa. Mr. Utterson salió y le tocó el hombro al pasar. «¿Mr. Hyde, supongo?» Mr. Hyde retrocedió, aspirando el aire con un silbido, pero su temor fue solo momentáneo y aunque no miró al abogado a la cara, contestó tranquilamente: «Ese es mi nombre. ¿Qué quiere?» «Veo que usted va a entrar», respondió el abogado. «Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll, Mr. Utterson de la calle Gaunt. Usted debe haber escuchado mi nombre, y ya que nos encontramos tan oportunamente pensé que podría permitirme entrar». «No encontrará al Dr. Jekyll, no está en casa», replicó Mr. Hyde, insertando la llave, y de repente, pero todavía sin mirarlo, preguntó: «¿Cómo me reconoció?» «A cambio», dijo Mr. Utterson, «¿me haría usted un favor?» «Con gusto», respondió el otro. «¿Qué podría ser?» «¿Me dejaría ver su cara?», preguntó el abogado. Mr. Hyde pareció dudar, y luego, como llevado por una reflexión repentina, lo confrontó con un aire desafiante, y los dos se miraron muy fijamente por unos pocos segundos. «Ahora podré reconocerlo nuevamente», dijo Mr. Utterson. «Podría ser útil». «Sí», replicó Mr. Hyde, «está bien que nos hayamos conocido, y a propósito, usted debería tener mi dirección.
y le dio el número de una calle en Soho. Santo Dios, pensó Mr. Utterson, ¿estaría él también pensando en el testamento? Pero guardó sus sentimientos para sí y solo gruñó en señal de gratitud por la dirección. Y ahora, dijo el otro, ¿cómo me reconoció? Por una descripción, fue la respuesta. ¿Descripción de quién? Tenemos amigos en común, dijo Mr. Utterson. ¿Amigos en común?, repitió Mr. Hyde, de manera un poco hosca. ¿Quiénes son? Jekyll, por ejemplo, dijo el abogado. Él no le dijo nada, gritó Mr. Hyde, enrojeciéndose de la ira. Pensé que usted no mentiría. Vamos, dijo Mr. Utterson, ese no es un lenguaje adecuado. El otro soltó un fuerte gruñido que se convirtió en una risa salvaje, y al instante siguiente, con extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desaparecido dentro de la casa. El abogado se quedó un rato después de que Mr. Hyde lo dejara, como el retrato mismo del desasosiego. Luego comenzó a remontar la calle despacio, parando cada paso o dos y llevándose las manos a la frente como un hombre mentalmente confuso. El problema que iba así debatiendo mientras caminaba era de aquellos que rara vez tienen solución. Mr. Hyde era un hombre pálido y bajito. Daba la impresión de deformidad sin tener ninguna malformación identificable. Tenía una sonrisa desagradable. Se había conducido ante el abogado con una especie de sanguinaria mezcla entre timidez y audacia, y hablaba con voz ronca, susurrante y un tanto entrecortada. Todos estos eran puntos en su contra, pero ni siquiera todos ellos reunidos podían explicar la aversión, el odio y el temor, hasta ahora desconocidos, que Mr. Utterson sentía por él. Debe haber algo más, se decía el perplejo caballero. Hay algo más. Si pudiera encontrarle un nombre. Dios me bendiga. El hombre difícilmente parecía humano. Algo troglodita en él, diríamos, o podría ser la vieja historia del Dr. Fell, o el mero resplandor de un alma infame que así transpira a través de su continente de barro, transfigurándolo. Creo que lo último, puesto que, oh mi pobre y querido Henry Jekyll, si alguna vez leí la firma de Satanás en un rostro, es en el de tu nuevo amigo. A la vuelta de la callejuela había una plaza de hermosas casas antiguas, ahora en su mayor parte decaídas respecto a su pasada alcurnia, arrendadas como apartamentos o habitaciones a todo tipo y condición de hombres, grabadoras de mapas, arquitectos, abogados de mala fama y agentes de oscuras empresas. Una casa, sin embargo, la segunda después de la esquina, estaba todavía completamente ocupada, y en la parte de éste que tenía un aspecto grandioso de opulencia y bienestar, aunque ahora se encontraba sumida en la oscuridad, con excepción del montante. Mr. Utterson se detuvo y golpeó. Un sirviente bien vestido y de edad avanzada abrió la puerta. ¿Está el Dr. Jekyll en casa, Poole?, preguntó el abogado. Iría a ver, Mr. Utterson, dijo Poole, haciendo pasar al visitante mientras esto decía a un amplio y cómodo vestíbulo de techo bajo, enlosado, caldeado, al estilo de una casa de campo, por un gran fuego luminoso y amoblado con costosos armarios de roble. ¿Quiere esperar aquí junto al fuego o le enciendo una luz en el comedor? Aquí, gracias, dijo el abogado, y se acercó a la alta rejilla de la chimenea apoyándose en ella. Este vestíbulo en el que ahora se encontraba solo era el capricho preferido de su amigo, el doctor, y el mismo Utterson solía hablar de éste como el salón más agradable de Londres, pero esta noche sentía escalofríos en la sangre. No podía sacarse de la cabeza el rostro de Hyde. Sentía lo que era raro en él, náuseas y repugnancia por la vida, y en el abatimiento de su espíritu parecía leer amenazas en la luz vacilante de la llama reflejándose en los pulidos armarios, y en el intranquilo sobresalto de la sombra en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Poole regresó después de un rato para anunciar que el Dr. Jekyll había salido. Vi a Mr. Hyde entrar por la puerta del antiguo cuarto de disecciones, Poole, dijo. ¿Es eso correcto cuando el Dr. Jekyll no está en casa? Absolutamente correcto, Mr. Utterson, respondió el criado. Mr. Hyde tiene una llave.
Su amo parece depositar gran confianza en ese joven, Poole, reanudó el otro pensativo. Sí, señor, así es, dijo Poole. Todos tenemos órdenes de obedecerle. No creo haberme encontrado con Mr. Hyde antes, dijo Utterson. Oh, no, señor, él nunca cena aquí, respondió el mayordomo. En realidad lo vemos muy poco en este lado de la casa. La mayoría de las veces él entra y sale por el laboratorio. Bien, buenas noches, Poole. Buenas noches, Mr. Utterson. Y el abogado se dirigió a casa con un gran peso en el corazón. Pobre Henry Jekyll, pensó, si mi corazón no me engaña, él está en apuros. Era desenfrenado de joven, hace ya mucho tiempo de eso para estar seguro, pero en la ley de Dios no hay estatuto de limitaciones. Ay, debe ser eso, el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna vergüenza oculta, el castigo que llega de ple caudó, años después de que la memoria ha olvidado y la autoestima ha perdonado la falta. Y el abogado, asustado por este pensamiento, meditó un rato sobre su propio pasado, buscando a tientas en todos los rincones de su memoria, con miedo a la posibilidad de que una antigua iniquidad como una caja de sorpresas saltara a la luz. Su pasado era completamente intachable. Pocos hombres podrían leer las listas de su vida con menor aprensión. Sin embargo, se humilló hasta el polvo por las muchas cosas malas que había hecho, y se levantó nuevamente con una sobria y temerosa gratitud por las muchas que había estado a punto de hacer, pero que evitó. Y luego, volviendo a su tema anterior, concibió una chispa de esperanza. Si se estudiara este señor Hyde, pensó, se le encontrarían sus propios secretos, negros secretos, a juzgar por su apariencia, secretos comparados con los cuales los peores del hombre Jekyll serían como los rayos del sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me da escalofrío pensar en esta criatura acercándose sigilosamente a la cama de Henry como un ladrón. Pobre Henry, qué despertar, y el peligro que corre, pues si este Hyde sospecha la existencia del testamento se puede impacientar por heredar. Ay, debo hacer algo, si tan solo Jekyll me dejara, añadió, si solo me dejara. Una vez más vio en su memoria tan claro como en una transparencia las extrañas cláusulas del testamento.